También la revelación de Dolores Huerta ha conmovido profundamente por haber guardado tanto tiempo su verdad y su dolor sobre la repercusión psicológica que pueden tener las víctimas en silencio. Voy a conversar con la doctora Ekaterina Kostyukina. Doctora, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Elian, es un gusto y realmente estamos devastados con estas noticias, pero es algo con lo que viven muchas víctimas y sobrevivientes en nuestra población. Muchas mujeres tienen que guardar esta clase de secretos. Totalmente. Y doctora, creo que cuando alguien tiene la valentía de públicamente decir que fue víctima de un abuso sexual, de una violación, que producto de este terrible hecho hubo 2 embarazos que tuvieron que ser dados en adopción después estos menores, y ver reacciones de muchas personas diciendo, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué se cayó tanto tiempo? ¿Cómo lo podemos entender como sociedad, doctora? Mira, esa es una reacción normal que sucede cada rato porque las personas se sorprenden de por qué una persona que fue víctima, por qué no pidió ayuda, si la sociedad nos dice pide ayuda. Pero en realidad lo que pasa es que muchas veces no se puede. Y como Dolores mismo lo explica, ella no lo hizo para proteger a los demás. Ella se cayó, ese dolor que tenía se sacrificó otra vez por los demás, porque la sociedad no estaba lista, ni tampoco su causa, que era más valiosa que su dolor propio. Pero con otras personas, lo que también vemos es que muchas veces criticamos a las víctimas Ujú. en vez de ayudarlas, que es la promesa. Al contrario, las culpamos y les decimos que debe ser tu culpa, debiste haber usado diferente ropa, tú lo provocaste y una y otra cosa más. También si analizamos este caso, ella no lo dijo, no fue ella la que inició el decir este secreto. Lo hizo muchísimos años más de su muerte. Él murió en 1993. Sí. Sus hijos supieron de ese secreto hace ya unos años, pero lo hizo cuando supo que hubo más víctimas y que hubo sufrimiento. Y otra vez ella se sacrificó para ayudar a los demás. Y doctora, usted mencionó algo que es muy importante. Usted hablaba de que la sociedad no estaba lista y es muy importante recalcar esto, doctora, porque hoy estamos haciendo juicios, muchas personas, desde las libertades de este siglo XXI, desde este 2026, pero hay que entender el contexto de cuándo ocurrieron los hechos. Eran los años 60, donde la mujer no tenía los mismos derechos que tiene hoy, no tenía el empoderamiento que tiene hoy y no tenía esa sororidad que tiene hoy. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si Dolores Huerta salía públicamente a denunciar no solamente a su jefe, a su violentador, pero también a alguien que era admirado, aplaudido por muchos, que estaba en su pleno apogeo? Mira, las cosas parece que han cambiado, pero en realidad no han cambiado tanto porque seguimos teniendo personas que no pueden hablar y cuando hablan les damos ese mismo trato. Por eso nos sorprende que ella haya hablado y nos seguimos haciendo esa pregunta de por qué se demoran tanto en decir ese dolor, porque muchas veces no es conveniente como lo explica ella y tuvo que hacer tantas cosas para cubrir eso para poder ayudar a los demás. Pero todavía en esta época sigue siendo muy difícil porque la sociedad todavía no está lista. Como explicó el abogado hace unos minutos, no es fácil. Necesitas pruebas. Sí. Si el perpetrador no tiene dinero para pagar al abogado, entonces muchas veces de esos casos se pierden, no se empiezan. Todavía seguimos en lo mismo. Y el regalo que nos da Dolores otra vez es ese seguir adelante Ujú. por luchar por los derechos de las mujeres y tenemos que recibirlo como ese regalo de gratitud de que todavía sí se puede. Es Sí. en manos de nuestras generaciones seguir su legacía. Y creo que también es importante entender cómo esta estructura de poder, y usted lo mencionaba, sigue presente en este momento donde hay muchas personas que usan su plataforma, su posición, su poder, su influencia para abusar de alguien que ven vulnerable. En este momento también donde hay muchas niñas que pueden estar viendo en Dolores una puerta, una salida para denunciar, para salirse de un contexto de violencia. ¿Cuán importante es entender
la valentía de Dolores y cómo este hecho de alguien que a lo mejor muchos admiran y que ven como intocable, les puede hacer entender que es tan humana como ellas y tan vulnerable como ellas. Sí, mira, viendo más sus documentales, ella es la que no tenía miedo Ujú, de alzar su voz por la injusticia. Ella sí, es la representación de una mujer fuerte y a pesar de eso, cuando le pasó a ella esa injusticia personalmente, ella tuvo que callar. Imagínate el resto de nosotros, qué justicia tenemos. Pero lo que sí podemos usar es la ley y toda esa legacía que personas como ella trabajaron para darnos derechos para que se puedan enforzar. Como estaba explicando el abogado, lo que necesitamos es trabajar con el sistema, tener evidencia, guardar evidencia para poder utilizar esto en el sistema. Y si son menores de edad, eso es lo más importante hablar en ese momento, porque ahí es cuando, a pesar de que son más vulnerables, porque los humanos son vulnerables a edades pequeñas, es naturaleza, ahí es cuando tiene mucho más poder de que el perpetrador pare, pero también deje de hacer daño a todas las demás personas que vengan después si es que queda libre. Es algo muy importante y tenemos poder. Este es el mensaje que Dolores nos empodera con ese regalo de poner su secreto en público. y que creo, doctora, que también el mensaje es, no importa hace cuántos años hayan pasado los hechos, si un tema de violencia ocurrió, es importante denunciarlo, porque muchas veces el hablar del tema, el hacerlo público, permite que otras personas que en ese momento deciden callar, a lo mejor también reconsideren y alcen la voz para que esto no vuelva a ocurrir. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a esta hora. Sí, y sí se puede tener una mejor sociedad. Claro que sí. Doctora, gracias. Muy buenas noches.